Profesor y compañeros, tengan un buen día. Hoy voy a dar a conocer sobre la historia, sobre los orígenes de la psicología y su evolución hasta convertirse en ciencia, ¿no? La psicología a lo largo de la historia se confunde con la filosofía, ya que la filosofía era del cual nacieron varias ciencias, ¿no? Y durante varios siglos concentraron el saber humano, ¿no? En la etapa preciencia, la psicología del estudio del alma o el estudio del espíritu, ¿no? En la etapa científica, ya la psicología es el estudio de la conducta humana y los procesos mentales, ¿no? Tenemos unas líneas de tiempo antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Como sabemos que ya antes de Cristo, ya la filosofía o la mente humana, el alma, todo ello ya era estudiada, ¿no? Por grandes filósofos. La presciencia, edad antigua. Son aquellos tiempos en que se creían que los problemas mentales venían, ¿no? De los espíritus y demonios y que ellos deberían hacer exorcismos para curar, ¿no? Se creía ese tiempo. Tenemos algunos representantes en esta edad antigua. Sócrates, el método socrático, técnica de conversión para llegar a la verdad, ¿no? Sócrates creía que al conversar uno con una persona o conversar con alguien tenía que llegar a su verdad, ¿no? Platón, cuerpo y mente, que el cuerpo era el vehículo o la cárcel del alma, ¿no? Que era responsable de la conducta humana, ¿no? Aristóteles desarrolló ideas como la percepción, la memoria y el aprendizaje. Ya en la Edad Media, en esta época se creía ya más en lo religioso, ¿no? Ya se relacionaba con las religiones, ¿no? En esa época se creía magia o lo diabólico, se curaban con rezos, hacer el exorcismo. Tenemos algunos de sus representantes. San Agustín, fusión del platonismo con el cristianismo, ¿no? El alma era creada por Dios. En sus obras, Confesión de Introspección y Autoexamen, ¿no? Santo Tomás de Aquino, pensamiento aristotélico, ¿no? Alma y cuerpo unida a la persona, la voluntad y el libre albedrío. El racionalismo moderno y filosofía empirista. René Descartes, dualismo, mente y cuerpo, pienso y luego existo, indicaba René Descartes. John Locke, el filósofo empirista, ¿no? Representante de la filosofía empirista. Rechaza las ideas innatas y defiende la importancia de las ideas sencillas y difíciles para fomentar el conocimiento. Thomas Kuhn. Hay dos tipos de conocimiento, de hechos y conocimiento de la consecuencia. George Berkeley indicaba nuestra realidad es inmaterial, que solo existe lo que se podía percibir, ¿no? David Hume, el conocimiento se adquiere a partir de las sensaciones. Francis Bacon precisa las reglas del método científico experimental. En la psicología ya como ciencia, la psicología empezó o nació como una ciencia ya separándose de los filósofos u otras ramas, ya no como ciencia ya a finales del siglo XIX. Wilhelm Huth es el filósofo, no fue el quien creó el laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, ¿no? Su objetivo era investigar los procesos mentales por medio de la introspección y la experimentación. De ahí llegan las primeras escuelas, ¿no? Estructuralismo, Edward Teacher estudiaba la estructura de la conciencia. Funcionalismo, William James estudia las funciones de la mente. La Gestalt o psicología de la forma. Max Wertheimer, Kurt Kafka, Wolfgang Kochler y Kurt Lewin. El todo es más y la suma de sus partes, indicaban, ¿no? Las escuelas psicológicas clásicas que tenemos ahora, el psicoanálisis,
personalidad compuesta de instintos y pulsiones, conductismo, objeto de estudio, la conducta observable, registrable y cuantificable, humanismo, atención de las potencialidades y habilidad, así como la capacidad de decidir, psicología cognitiva, como el sujeto recibe, procesa, interpreta y almacena la información. Gracias. Historia de la psicología en el Perú. Mi nombre es Sara Valdés Castro y iniciamos con la precientífica o etapa colonial. La psicología y todas las ciencias siguen la causa de la teología y la filosofía. En 1553 se crea la Universidad Mayor de San Marcos, teniendo disponible las dos únicas carreras como la teología y la filosofía. La psicología sigue introduciéndose en curso como ética. Se tiene el curso de ética en la cual se habla acerca de la conducta y el comportamiento de los hombres. En 1808, el virrey Abascal ordenó que el curso de psicología tuviera el mismo rango como asignaturas de zoonomía y patología. En este momento, la psicología ya era reconocida como un curso importante que pertenecía a la medicina. Surge Hipólito Unanue Pavón con observaciones sobre el clima de Lima y su influencia en los seres organizados, en particular el hombre. Al mismo tiempo, Hipólito Unanue, un médico criollo peruano del siglo XVIII, propuso la creación de las primeras cátedras de psicología en la universidad, razón por la cual se tomó como un curso importante. Tenemos también el desarrollo de la psicología en el Perú y teniendo las primeras influencias europeas. Positivismo y medicina mental por el médico Hermilo Valdizán, que es el padre de la psiquiatría. También tenemos a uno de los famosos psicólogos, que es Walter Blumenfield, que es psicólogo experimental y trajo el conductismo. También tenemos las primeras influencias en el Perú. Y yo puse especialmente a Reinaldo Alarcón, que hay muchos psicólogos también que fueron peruanos que influyeron mucho en el desarrollo de la psicología en el Perú. Reinaldo Alarcón es psicólogo y médico y trajo la teoría de la psicología positiva y etnopsicología. También en esta misma época cabe mencionar que entre 1916 y 1935 se crearon los primeros laboratorios de psicología experimental. En 1954 también se fundó la Sociedad Peruana de Psicólogos, que más adelante lo vamos a ver cómo es que la psicología ha ido creciendo cada vez un poco más y fue introduciéndose como ciencia. Institución académica. En la década de 1950, la creación de la carrera universitaria, exactamente en 1958, seguido a la fundación de la Sociedad Peruana de Psicólogos, la cual se formalizó como disciplina académica en la Universidad Mayor de San Marcos. Las primeras generaciones de psicólogos se formaron bajo corrientes como el psicoanálisis y el conductismo. Desarrollo crítico y diversificación en la década de 1980. Crecimiento de las universidades privadas, en las cuales también se tiene como carrera la psicología, una Universidad de Ricardo Palma, la Pontificia Universidad Católica. Investigación aplicada. Se priorizaron las investigaciones en cuanto a la psicología comunitaria, la psicología forense, organizacional, respondiendo a problemas como violencia de género y migración y salud, lo cual hoy en día aún se vive en nuestro país y es una de las razones, una de las problemáticas más grandes que tenemos en el país. La ciencia de la psicología se reconsolidó como una profesión con la creación del Colegio de Psicólogos del Perú el 30 de abril de 1980. Recalcar que también los factores claves para que la psicología se diera a conocer como ciencia en nuestro país fue la migración de académicos europeos, la demanda social, problemas como el terrorismo y la desigualdad, que aún se vive.
Globalización académica, conexión con universidades europeas, Europa y Latinoamérica que permitieron actualizar métodos y teorías. Para finalizar, los desafíos reales. Centralismo limeño, aún persiste la brecha de investigación y recursos fuera de Lima. Integración de saberes indígenas, reconocer prácticas ancestrales, lo cual aún nos falta, de lo cual somos nosotros también partícipes de ello. Gracias. Ahora sí vamos a continuar con mi persona, Diana Villanueva Guerrero, y les voy a hablar acerca de las teorías psicológicas y sus principales métodos de estudio. Tenemos a la teoría psicoanalítica, al conductismo, al cognitivismo, al humanismo, a la neurociencia cognitiva y a la psicología social. Empezamos con la teoría psicoanalítica. Esta teoría ha sido desarrollada por Sigmund Freud a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Esta teoría trata de analizar y estudiar el inconsciente, los conflictos internos y cómo es que las experiencias tempranas en la vida influyen en el comportamiento y la personalidad de las personas. Freud divide el ambiente en tres partes: en el ello, en donde se encuentran los impulsos, los instintos y los deseos básicos. El yo, que funciona como un mediador entre el ello y el superyo, de esta manera ayudando a que las personas tomen decisiones considerando las circunstancias reales del mundo que les rodea. Y el superyo, que representa la parte moral de la persona, ¿no? Las normas sociales y los valores inculcados. Hace uso de técnicas como asociación libre e interpretación de los sueños. La asociación libre permite que el paciente pueda expresar sus ideas, sus experiencias, sus opiniones de manera libre, sin ningún tipo de filtro. Eso va a permitir a que el investigador pueda acceder a la parte del inconsciente, donde pueda analizar si es que hay un trauma, un conflicto interno o un deseo básico reprimido. El cognitivismo. Esta teoría está enfocada en analizar cómo las personas almacenan, procesan y utilizan la información aprendida. Jean Piaget fue encargado de proponer las etapas de desarrollo cognitivo en niños, ¿no? Que se encarga de explicar cómo es que los niños construyen sus aprendizajes a partir de etapas. Son 4 etapas en total: la etapa sensomotora, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. Asimismo, también desarrolló una teoría del desarrollo moral, el humanismo. Esta teoría está enfocada en el potencial humano, asimismo como el crecimiento y el desarrollo personal, la autorrealización. Abraham Maslow creó la pirámide de necesidades, donde él indica de que la persona, antes de querer alcanzar su autorrealización, va a buscar satisfacer sus necesidades básicas. Carl Rogers, por su parte, creó la terapia central en la persona. Esta terapia está basada en la autoaceptación, la empatía y la congruencia. Asimismo, él indica de que para que la persona se pueda desarrollar y alcanzar su mayor potencial, tiene que estar en un entorno donde haya bastante autenticidad y apoyo. La neurociencia cognitiva. Esta teoría trata de estudiar cómo funciona el cerebro y sus conexiones neuronales. Asimismo, también busca la relación de la actividad cerebral con los procesos psicológicos. Para hacer todo ello, se apoya en tecnologías como son la resonancia magnética funcional. Esta es una neuroimagen que permite mostrar a tiempo real la actividad cerebral. Como objeto de estudio tiene las funciones cerebrales y sistema nervioso. La psicología social. Esta teoría se enfoca en explicar cómo es que las actitudes de las personas, creencias, emociones están influenciadas por la presencia ya sea física, real, imaginaria o implícita de ciertos agentes o de estas personas. Leon Festinger desarrolló la teoría de la disonancia cognitiva, ¿no? ¿Qué es la disonancia cognitiva? Es cuando una persona tiene algunos pensamientos, creencias, ideas que se contradicen entre sí. Esto va a generar una incomodidad psicológica. A esa incomodidad psicológica se le conoce como disonancia, y para poder reducir la disonancia necesita que la persona haga un cambio en su forma de pensar, en su forma de actuar. Albert Bandura, por su parte, desarrolló la teoría del aprendizaje social, donde indica que las personas adquieren o adoptan costumbres o actitudes según el entorno que les rodea.
¿Qué es un método de investigación? Un método de investigación es un conjunto de procedimientos, de pasos que se siguen para poder recopilar información, analizarla, crear hipótesis y luego verificarla para poder llegar a un cierto resultado para un determinado tema, problema, situación, etcétera. Se pueden dividir en dos, según el enfoque y según el propósito. Según el enfoque tenemos a los métodos cualitativos, que se enfocan en estudiar detalles, información, opiniones de personas, sin tomar datos numéricos. En el caso del método cuantitativo, sí hace uso de datos numéricos, registros numéricos. Y el método mixto hace uso tanto de datos cualitativos como de datos cuantitativos. Según el propósito tenemos método descriptivo, como su propio nombre dice, busca detallar, describir características de un cierto grupo, personas, individuos, etc. Por ejemplo, yo puedo utilizar este método cuando quiero describir los datos demográficos, ya sean edad, sexo y nivel educativo de un cierto país. El método correlacional permite identificar si es que hay cierta relación entre dos variables sin manipularlas. Por ejemplo, si yo quiero saber si es que hay cierta relación entre si las personas que estudian más obtienen mejores resultados, mejores notas, o si, por ejemplo, aquellas personas que hacen uso de su celular antes de irse a la cama, antes de dormir, tienen peor calidad de sueño. El método experimental. En este caso, en este método sí se va a manipular las variables bajo condiciones reguladas. El estudio de caso permite hacer un estudio mucho más profundo de un determinado tema para poder analizar o sacar hipótesis y eso va a servir para futuras investigaciones. Ahora vamos a ver las técnicas de recolección de datos. Tenemos técnicas cualitativas, tenemos las encuestas. Estas encuestas son muy útiles para poder recolectar bastante información de manera rápida. Los experimentos que también se tienen que dar bajo ciertas regulaciones, bajo ciertas condiciones controladas. También tenemos registros estadísticos y pruebas y mediciones. Las técnicas cualitativas tenemos la entrevista, donde vamos a poder obtener información detallada acerca de diferentes situaciones para poder analizar un problema a mayor profundidad. La observación que va a permitir que nosotras podamos analizar el comportamiento de una persona sin intervenir en la situación. Y también contamos con historias de vida. Técnicas mixtas. Tenemos cuestionarios que son un conjunto de preguntas que han sido diseñadas para poder obtener información acerca de un determinado tema. Tenemos observaciones con registros numéricos y descripciones y los estudios de caso. Acá tenemos un pequeño resumen de las técnicas de investigación que utilizan las teorías. Por ejemplo, el psicoanálisis hace uso de estudios de caso, entrevistas, el conductismo hace uso de experimentos, observación, el cognitivismo hace uso de experimentos, pruebas psicológicas, el humanismo hace uso de entrevistas, estudios cualitativos, la neurociencia se apoya en experimentos y por su parte la psicología social hace uso de encuestas y estudios correlacionales. Compañero, buenos días, docente, buenos días o la hora que sea. Voy a hablarles hoy sobre el perfil psicológico, competencias y capacidades. Vamos a comenzar. El perfil psicológico es una descripción de características, tiene aspectos así personales, tiene un montón de cosas, por ejemplo, motivaciones, todo ello basado en entrevistas psicológicas, en un entorno psicológico o muchas. Bueno, vamos a hablar sobre las competencias. Son conocimientos, habilidades, actitudes, comportamientos de una persona o de nosotros también, que somos personas. Nos permiten desempeñarnos en lo que es el conocimiento personalizado, eh, todo esto de una forma efectiva, ¿no? Que nos ayuda a nosotros, a regularnos, podría decirse, para que nuestro día a día sea más complejo. Vamos a hablar sobre las capacidades. Bueno, las capacidades son las aptitudes naturales que adquirimos como personas, ¿no? Tenemos muchas, muchas destrezas, muchas capacidades.
y esto lo obtenemos de manera cognitiva. También podemos desarrollarlo con experiencias, como dicen, poco a poco se va escalando un poco más. Y también hay ciertas características que nos, nos describen. Puede ser también destrezas personales o inteligencia emocional, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre lo que es las 5 características, ¿no? Que son comunes en un perfil psicológico. Vamos a hablar sobre la estabilidad emocional. Esto es una característica que refleja mejor a una persona para manejar su estrés, sus emociones, es más equilibrado, es más calmado, tiene mayor control del mismo, y así. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la empatía. La empatía es una capacidad, ¿no?, que tenemos o las personas tienen de ponerse en lugar de otros y sentir como ellos sienten, o como quien diría ponerse en lugar de otro, y entenderlo. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre la resiliencia. Bueno, la resiliencia es una habilidad para adaptarse positivamente en cualquier entorno, así como un camaleón. Te, te, te quedas ahí en el lugar y te, te quedas ahí como un camaleón, ahí te quedas. Bueno, vamos a hablar sobre la autoconfianza. La seguridad de uno mismo es muy importante, ya que esto nos va a ayudar a sobresalir en ciertos aspectos. Es muy importante en nuestras vidas para tomar decisiones, qué podemos hacer o no quedarnos en ese bucle, ¿no? Vamos a hablar sobre la orientación a los resultados. Esta es una tendencia a fijar metas claras y específicas y podemos trabajar en ello. Bueno, con todo esto, en resumen, son estas características que a nosotros nos va a ayudar bastante si las entendemos a mejorar como personas y entendernos un poco más a nosotros mismos para poder entender mejor el resto de personas y podemos ayudarnos y crear un mundo mejor con nuestro granito de arena. Muchas gracias. Esto es mi tema. Gracias por escuchar.